días. Es un gran placer estar aquí en Mexicali otra vez. Quisiera comenzar con dos citas. El primer trabajo del ciudadano es vivir con la boca abierta, dice Montparnasse. Ve a las esquinas de las calles e invita al banquete a cualquiera que te encuentres. De la Biblia. ¿Por qué estas citas para comenzar la reflexión sobre lo que ustedes pueden hacer por su país? Pues comienzo parafraseando una carta reciente de un lector al periódico Reforma. Una carta dura, honesta, preocupada, cuyo contenido enlista lo que tiende a ocupar las primeras planas cualquier día y constituye un diagnóstico de lo mucho que nos sigue aquejando. Un multimillonario líder petrolero que viaja a Las Vegas, es dueño de un lujoso departamento en Cancún y pasea en yate con costoso reloj. Una lideresa sindical aprendida después de canalizar $2 millones para el pago de su ropa y otros artículos de lujo en la tienda Neiman Marcus. Un senador que dice que los líos de los líderes petroleros, incluyendo el préstamo de Pemex al sindicato por $500 millones, dice que eso solo le compete a los sindicalizados. Un gobernador que endeudó escandalosamente a su estado y que actualmente estudia una maestría en Barcelona. Unos gobernadores del PRI que condicionan su apoyo a cualquier reforma energética a cambio de su propia tajada de recursos y contratos petroleros. Esa carta concluye con una declaración de coraje, con un sentimiento de vergüenza, con la confirmación de que como México no hay dos. Y revela la desilusión de tantos ante lo que se percibe en los últimos 12 años como una recesión democrática. Ante una transición que ahora, ante la presidencia imperial que resucita, ha resultado ser un fenómeno epidémico, un cambio celebrado por la alternancia electoral, pero manchado por las múltiples formas de mal gobierno que aún persisten. Policías abusivos y oligarcas rentistas y burocracias indiferentes y jueces corruptos y élites venales. Todos los días las páginas de cualquier periódico, no solo de Reforma, están repletas de notas detallando otro abuso, otro ejemplo de corrupción compartida, otra muestra de extracción a costa de los ciudadanos, otro indicador de lo que el politólogo Larry Diamond llama en un artículo en Foreign Affairs la persistencia del Estado depredador. Ese Estado mexicano donde la corrupción y el abuso no son una aberración, sino una condición natural, donde el conflicto de interés no es la excepción, sino la regla, donde desde hace cientos de años la propensión de las élites gobernantes ha sido monopolizar el poder en vez de restringirlo, donde la clase política usa su influencia para extraer rentas de la economía en lugar de promover leyes transparentes, instituciones fuertes, mercados funcionales. Y el resultado de esto es un Estado depredador, un Estado cleptocrático que instrumenta políticas públicas ineficientes, expolia a sus ciudadanos y usa los recursos para su propia glorificación o consumo. Un Estado cínico y oportunista en el cual las personas comunes y corrientes no son percibidas como ciudadanos, sino como clientelas. El objetivo del gobierno no ha sido garantizar bienes públicos como caminos, hospitales, escuelas, sino producir bienes privados para los funcionarios y sus amigos y sus familias, para los allegados del Bester Gordillo y Carlos Romero de Champs y el Niño Verde, Humberto Moreira y Arturo Montiel. En un sistema así, casi todos nos sentimos como el autor de la carta a la cual aludí, impotentes, explotados, insatisfechos, enojados. Y cómo no, el Estado depredador
ha producido una sociedad depredadora, un país que empuja a su población a la informalidad y a doblar las reglas, un país en donde las grandes fortunas no son producto de la actividad productiva, sino de la manipulación política. Aquí, en la República mafiosa, los líderes sindicales convierten a sus agremiados en clientes dependientes de los favores que les otorgan. Los funcionarios de Pemex parecen más preocupados por el dinero que pueden recolectar que por el bien público de los contratos que autorizan. Aquí en la República Rentista, con demasiada frecuencia, los policías no persiguen a los criminales, los reguladores no regulan, los jueces no aplican la ley, los agentes aduanales no inspeccionan, los empresarios no compiten, los acreedores no pagan, los contribuyentes no contribuyen, los automovilistas no se paran en los semáforos. Toda transacción es manipulada y manipulable. Aquí, en esta república, hay una ausencia doble. Falta buen gobierno y falta buena sociedad. Faltan comunidades cívicas en donde los ciudadanos confían unos en los otros, obedecen la ley, siguen las reglas. Aquí, en esta república que he descrito, las instituciones no generan la participación popular, porque el sistema político-económico es tan elitista, tan corrupto, tan poco sensible a su población, y por ello produce ciudadanos solo de nombre, que no cuentan con canales eficaces para su participación e influencia más allá del voto. Pueden tachar una boleta electoral, pero no pueden remover a un gobernador corrupto. Pueden llevar a un político al poder, pero no pueden incidir en cómo lo ejerce. En México sí hay competencia, pero ocurre entre partidos corrompidos y clientelares. En México sí hay gobiernos electos, pero poco representativos. En México sí hay ciudadanos, pero muchos no saben cómo serlo cabalmente. Vengo a decirles que los buenos gobiernos se construyen a base de buenos ciudadanos y que ha llegado la hora de serlo. Porque cada 6 años, ¿qué nos ha pasado? Buscamos un Cid campeador. Cada 6 años buscamos a un político capaz de redimir al país y rescatarlo. Nos pasó con Vicente Fox. Los mexicanos gritaron una y otra vez, no nos falles, cuando Fox ganó la elección y fue al Ángel de la Independencia a celebrarlo. Y quienes le gritaron esa noche no nos falles se sorprendieron cuando eso ocurrió. Ojalá no tengamos el mismo tipo de mentalidad en busca de un redentor ahora con Enrique Peña Nieto, porque ha llegado el momento de reconocer que no hay salvadores, que no hay redentores, que solo hay ciudadanos con la obligación compartida de decirnos que México cambia, pero muy lentamente debido a la complicidad de sus habitantes. El ciudadano favorito de las autoridades es el idiota, o sea, quien anuncia con fatuidad: yo no me meto en la política. Así describe el filósofo Fernando Savater a los desatendidos, a los que dejan las decisiones primordiales del país en manos de otros, a los que reclaman beneficios y protecciones por parte del Estado, pero no participan o exigen eficacia. Y el Estado mexicano, solo parcialmente democrático, vive feliz atendiendo las necesidades de tantos mexicanos a quienes trata como clientes en vez de ciudadanos, a quienes mediante segundos pisos y dádivas diarias y contratos y beneficios otorgados ahora a través de la Cruzada Nacional contra la Pobreza y piscinas y pistas de hielo instaladas en el Zócalo sobre el Paseo de la Reforma, todo eso vuelve a los mexicanos adictos al populismo, adictos a pensar que el mejor político es el que más obra pública construye, el que más sacos de cemento regala, el que más subsidios garantiza, el que mejores promesas hace. Adictos a pensar, nos volvemos adictos a pensar
que el mejor político es el que ofrece más vales para medicina, la eliminación de la tenencia unos días antes del proceso electoral, el dinero en efectivo entregado de camino a la urna, los subsidios a la gasolina. Desde la fundación del PRI, el populismo siempre nos ha acompañado y hoy, más que nunca, sigue en boga. Ahora, como señala Sabater en su diccionario del ciudadano sin miedo a saber, el vicio del populismo va acompañado del vicio del paternalismo, el vicio de los gobiernos y las autoridades públicas empeñadas en salvar a los ciudadanos del peligro que representan para sí mismos. Los políticos mexicanos de cualquier estirpe se ofrecen solícitamente para dispensar a los ciudadanos, a ustedes, de la pesada carga de su autonomía. Su lema es: yo te guiaré, confía en mí y te daré lo que quieres. Un desfile multimillonario para festejar el bicentenario, ahí estuvo. Una pista de hielo en el Zócalo, ahí estuvo. Pena de muerte para los secuestradores, el Partido Verde la ofreció. Un hombre con pantalones capaz de imponer cambios, aunque sea de manera centralizada, ahí está. México carga con uno de los mayores peligros para las democracias, una casta de especialistas en mandar que se convierten en eternos políticos. En cada elección asistimos y contribuimos al reciclaje de pillos. Y el problema es que alcanzan esa posición gracias a la flojera o al desinterés de los ciudadanos que dimiten del ejercicio continuo de vigilancia y supervisión que les corresponde. La clase política mexicana se aprovecha de la persistencia de personas que por falta de interés o de oportunidad no participan en las responsabilidades de la ciudadanía y se resignan a vidas determinadas por otros. Los idiotas mandan porque otros idiotas los eligen. Los idiotas mandan porque los ciudadanos abdican de su ciudadanía y se refugian en la apatía y el anonimato. Los idiotas mandan porque logran erigirse en una especie de diosecillos que siempre tienen la razón, dado que los apoya el pueblo y el pueblo nunca se equivoca. Según un estudio reciente del encuestador Alejandro Moreno, 60% de los mexicanos piensan que personas como yo no tenemos influencia sobre lo que el gobierno hace. Señoras y señores, si eso no cambia, México seguirá siendo lo que es, un terreno fértil para quienes quieren mantener a sus habitantes en una permanente minoría de edad, alejados de la política y residentes del lugar mental donde faltan la resolución y el valor para participar en el espacio público. Y seguirá siendo un país gobernado por protopopulistas, ya sea de izquierda o de derecha, y ciudadanos idiotizados que lo celebran.